los derechos humanos tienen una clara relación con los valores. ¿Por qué? Bueno, porque los derechos humanos, desde su concepto mismo, incluyen a los valores. Hay una manera de entender los derechos humanos desde la perspectiva naturalista, desde el derecho natural. Y dice, bueno, que son justamente esos derechos con los que nacemos por el simple hecho de ser personas. Y esto finalmente pues remite a los valores. Pero no basta con concebir los derechos humanos así, como tales. Entonces hay una visión más positivista que dice que bueno, los derechos humanos son estas libertades, facultades o prerrogativas que justamente concretan las exigencias de dignidad humana y que están protegidas en la ley. Entonces, bueno, pensando en esta concepción de derechos humanos como instrumentos jurídicos para defender un derecho natural, ¿no? El derecho a ser tratado dignamente, el derecho a vivir en paz, el derecho a ser escuchado. Entonces, si te fijas, estos ejemplos que di se refieren a los grandes principios, claro, ¿no? que orientan los valores universales. Entonces, claro, ¿cómo se concreta el derecho a ser tratado dignamente? Pues tenemos, bueno, toda la Carta de los Derechos Humanos. Hay una relación estrechísima entre valores y derechos humanos. No son sinónimos, ¿no? Pero digamos que uno le da sentido al otro. Podemos pensar que los derechos humanos son el instrumento, o los derechos en general, incluso los derechos, las garantías constitucionales, son los instrumentos para defender los valores, para defender un trato digno, ¿no? Y también desde la otra perspectiva podríamos decir que los valores son el fundamento de la ley, porque la ley sin valores pues sería cualquier cosa arbitraria, ¿no? ¿Qué tendría que ver la ciudadanía y la democracia, Silvia? Bueno, esa es otra relación interesante porque el ciudadano es el sujeto de la cosa pública, es el sujeto que se interesa por lo de todos, por el bien de todos. Ese es el ciudadano y es el sujeto capaz de defender sus derechos, de reconocerlos, de disfrutarlos y de respetar los derechos de los otros. Entonces, todos nosotros somos personas y somos también ciudadanos. Entonces, esta condición de ciudadano nos coloca en la responsabilidad ante el otro. Entonces, la responsabilidad es un valor fundamental también. Entonces, no es posible, por ejemplo, la convivencia pacífica, la convivencia democrática, sin esta condición de ciudadanía, es decir, de que respondo ante ti, de que me preocupo por ti, porque tú y yo estamos dentro del mismo barco, ¿no? Tú y yo somos corresponsables de esto que se llama república, de esto que se llama Estado, de esto que se llama, digamos, un ámbito de convivencia conjunta. Entonces, la ciudadanía, desde este concepto amplio, porque bueno, hay un concepto que se llama minimalista o restringido, que es el concepto más formal, que dice, bueno, que el ciudadano es aquel que tiene 18 años y un modo honesto de vivir y está en pleno ejercicio de sus derechos políticos. Eso es lo que dice la Constitución. Pero desde una concepción amplia de ciudadanía, como este sujeto de derechos que es capaz de responder por sus actos ante el otro y de cuidar de lo público, bueno, este sujeto fundamentalmente tendrá la responsabilidad de conducir junto con los demás el destino colectivo y tendrá la responsabilidad también de asegurar una convivencia democrática, pacífica, no violenta, respetuosa de la dignidad humana. O sea, tenemos una gran cantidad de responsabilidades. La democracia, entonces, más allá de ser un mero procedimiento para elegir gobernantes
o para hacer leyes o para tomar decisiones, es como toda una perspectiva de organización social y política que implica pues el reconocimiento de que todos valemos lo mismo y que todos tenemos el mismo derecho de opinar sobre lo que nos afecta. O sea, esa digamos, visión que puede parecer muy simple, bueno, nos permite justamente sacar a la democracia de la esfera de la política y llevarla a la vida cotidiana, y llevarla a la escuela, llevarla a todas las relaciones. Y de esta manera es como cobran sentido los valores de la democracia. ¿Qué pasa con la cuestión de la educación en valores dentro de la escuela? ¿Cómo se ha abordado? ¿Cómo has visto que se ha abordado? ¿Cuáles son, digamos, aquellos aspectos que tú crees que son positivos de esto? Yo podría empezar con algunos equívocos que he visto en materia de educación en valores y en educación en derechos humanos y en educación para la democracia, ¿no? Que están dentro del mismo paquete. Un primer equívoco es considerar, por ejemplo, en el campo de los derechos humanos, que a los niños no conviene hablarles de derechos, sino que primero hay que hablar de obligaciones. Esto es muy importante discutirlo, porque cuando hablamos del ciudadano como el sujeto de derechos, estamos hablando de un sujeto empoderado. Si yo te digo, tú eres dueña de tu casa, tú te la crees porque eres dueña de tu casa. Si te digo, tú eres soberana de México, no me la crees, aunque esté en la Constitución. Y no te la crees porque no hemos sido educados dentro de este concepto de que somos sujetos de derechos, es decir, poseemos un conjunto de derechos que nos tienen que respetar en cualquier circunstancia, y además tenemos poder porque formamos esta capa justamente de ciudadanos que decide y que le da el poder público durante un tiempo. Entonces, hasta allá me fui con el asunto de las obligaciones de los niños, porque hasta allá llega el asunto, pero pasa por otras digamos, paradas que pueden ser mucho más dolorosas. Cuando educamos a los niños y las niñas desde la perspectiva de la obligación solamente, estamos, bueno, quizás siendo un pueblo obediente, ¿no? Que no dista mucho a quizá de los regímenes más totalitarios, ¿no? Pero además estamos formando a un sujeto sin iniciativa y un sujeto con culpa, ¿no? Porque constantemente está el castigo por delante. Tienes la obligación de hacer esto, y si no haces esto te va a pasar tal cosa. En la escuela, en la casa, en la comunidad. Entonces, ese es un gran equívoco y obedece, bueno, a una historia de autoritarismo de muchos siglos en nuestro país, pero también al miedo a cambiar, al miedo a darle poder a los niños. ¿Y qué pasa si los niños realmente tuvieran voz? ¿Qué pasaría si realmente los niños defendieran sus derechos? Bueno, pasaría que no permitirían golpes, que no permitirían la explotación, que no permitirían el maltrato, que nos pondrían en evidencia cuando nos equivocamos. Entonces eso a algunos adultos les cuesta mucho, les cuesta ponerse en evidencia, porque bueno, dentro de su propia historia, bueno, quizá también anden cargando con algunas culpas. Mucho. Entonces, ese es como un círculo vicioso, ¿no? Porque finalmente yo fui maltratado, yo fui obligado y castigado a obedecer, ¿no? Así es. De tal manera que eso es lo que me parece que hay que seguir haciendo, y esta esfera o este campo de sentirse sujeto de derecho está absolutamente ausente. Claro. No, en esta lógica no conviene, y no es, ni siquiera es pensable. Entonces, no conviene. Fíjate, cuando hablábamos de este asunto de las crisis o las pérdidas de valores, claro que cuando un niño te dice, ¿y por qué voy a hacer eso si no estoy de acuerdo? Ya no hay valores, porque ya no respetan a los mayores. Exacto. En mis tiempos se obedecía sin chistar. Bueno, si esos son los valores que se han perdido, qué bueno que se han perdido, porque se han ganado
la posibilidad de que el niño se asuma como sujeto de derechos, ¿no? Entonces, este es un primer gran tema de la educación en valores y derechos humanos y ciudadanía. Ligado con esto está el asunto de educar para el futuro y no para el presente. Hay entre algunas personas la idea de que la educación básica, preescolar, primaria y secundaria, no tendrían por qué formar ciudadanos, porque formalmente no lo son todavía, ¿no? Porque hay esta concepción minimalista en los 18 años. Así es. Entonces, no hay que educar ciudadanos, sino que hay que educar para el futuro ciudadano. ¿Esto qué implicaciones tiene? Fíjate qué cóctel se está armando. Te educo para obedecer en el presente, para que en el futuro puedas ejercer tus derechos. ¿Cómo se le hace? Si nunca me he asumido como un sujeto de derecho, cuando llegue el momento de decidir y de realmente ejercer mi derecho a rendir cuentas, a exigir transparencia en el uso de los recursos públicos, no lo voy a hacer porque yo me siento un sujeto obediente, mejor cuido mi chamba, mejor que no se me note. Si hay, por ejemplo, un abuso dentro del campo laboral, pensando ya en ese futuro ciudadano que nunca fue educado como sujeto de derecho, no se va a quejar porque está metido en esta cosa de la culpa, ¿no? Más bien de cumplir con las obligaciones, calladito se ve más bonito y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, ese es otro gran equívoco. Lo que hay que hacer, sí, para educar al ciudadano hoy es pensar en esta concepción amplia de ciudadanía y asumir al alumno, a la alumna, al niño, a la niña, como sujetos plenos de derechos y desarrollar en ellos desde la más tierna infancia, desde el preescolar, toda esta posibilidad de indignarse, de rechazar la injusticia, de aprender a quejarse, de aprender, de participar, de organizar, o sea, primero de todas las cuestiones, digamos, que te mueven, que te despiertan como ciudadano, y después las habilidades para hacerlo, dialogar, resolver conflictos, organizarte, tomar acuerdos, crear consensos, disentir, digamos, toda esta que es una experiencia democrática, bueno, implica un maestro, una escuela creada, digamos, para tal efecto, ¿no? Pero bueno, luego llegaremos a ese punto, estábamos primero en los grandes equívocos. El tercer equívoco tiene que ver con la idea de que los valores se pueden aprender por la vía, digamos, de la repetición o del consejo. Entonces, una práctica que yo he visto muy recurrente es leer un texto motivador, ¿no? Por ejemplo, la fábula del conejo y la liebre, ¿no? Del conejo y la tortuga. Y después de eso, orientar a los alumnos y que ellos hagan una reflexión o un dibujo. Así no se aprenden los valores, porque los valores se aprenden a través de la piel, se aprenden viviéndolos. Entonces, este es un gran equívoco que desafortunadamente ha calado muy hondo, porque bueno, hay programas en todo el país que hacen eso, hacen incluso jornadas de un valor por semana o un valor por mes, y entonces esta es la semana de la tolerancia, y entonces ahora todos nos vamos a respetar y a tolerar, ¿no? Y el lunes se acabó porque ya es el valor de la justicia, pero ya no tolero, ¿verdad? Porque ya la tolerancia ya pasó. Y no, así no va el asunto. Entonces, yo creo que si entendemos estos tres equívocos y nos colocamos en otro lado, podemos avanzar.